Hola. Apreciados seguidores de mi canal, bienvenidos a una nueva entrega que promete mucho en el mundo de las celebridades. Hoy hablaremos sobre uno de los temas más comentados y controvertidos en los últimos tiempos, la impactante declaración de Ali Atei respecto a Azal Kaya y a Atay Ulusoy. Todos los detalles de esta historia están aquí y no querrás perderte nada. Antes de sumergirnos en los acontecimientos recientes, quiero pedirte que te suscribas a mi canal, actives las notificaciones y des un me gusta al video. No olvides compartir también y seguirnos para más contenido interesante sobre celebridades y novedades del mundo del entretenimiento. Los rumores y la atención mediática comenzaron a acaparar titulares hace unas semanas cuando Azal Kaya y Atay Ulusoy anunciaron a través de sus redes sociales que estaban esperando un bebé. Esta noticia, que debería haber sido motivo de alegría y celebración para la pareja y sus seguidores, se vio ensombrecida por una declaración que ha sacudido a todos los involucrados y ha dado pie a múltiples especulaciones. Ali Atei, exmarido de Azal Kaya, rompió su silencio y lanzó una afirmación sorprendente que ha generado un aluvión de reacciones en las redes sociales y los medios de comunicación. En una entrevista reciente, Atei afirmó: existe una alta probabilidad de que el bebé en el vientre de Azal sea mi hijo. Después de nuestro divorcio, el vínculo entre nosotros permaneció intacto y nos veíamos de vez en cuando. Solicito una prueba de ADN para revelar los detalles de este asunto. Esta afirmación, de inmediato, se viralizó en todas las plataformas, avivando el debate y la controversia. La noticia de que Azal Kaya y Atay Ulusoy estaban esperando un hijo fue recibida con gran entusiasmo por sus seguidores. Los mensajes de felicidad y apoyo llenaron las redes sociales, destacando la nueva etapa en la vida de la pareja. Atay Ulusoy expresó en una publicación en su cuenta oficial: está comenzando una nueva era en nuestras vidas. Estoy emocionado de formar una familia con Azal. Estas palabras, que reflejan una inmensa felicidad y deseo de unión, hicieron felices a muchos de sus seguidores, quienes no ocultaron su entusiasmo y apoyo a la pareja. Sin embargo, la llegada de la declaración de Ali Atei ha lanzado un tono completamente diferente al escenario. La idea de que el bebé podría ser hijo suyo fue un giro inesperado que dejó a muchos atónitos y dividió rápidamente a la opinión pública. Las reacciones fueron variadas y polarizadas, mientras un grupo apoyaba la necesidad de realizar una prueba de ADN y creía en el derecho de un padre biológico a conocer la verdad. Otro grupo defendía la privacidad y la felicidad de Azal Kaya y Atay Ulusoy. Este debate también generó una ola de comentarios y análisis en redes sociales, donde rápidamente surgieron los hashtags #AzalBeaAtay y #Ali Atay, reflejando la magnitud del impacto que esta revelación había tenido. El silencio mantenido por Azal Kaya y Atay Ulusoy tras la afirmación de Ali Atei fue interpretado como un intento de proteger su relación y mantener la calma en medio del escándalo. No obstante, esto también llevó a los medios y a los seguidores a especular sobre cómo reaccionarían y si harían algún tipo de declaración. Fuentes cercanas a la pareja afirmaron que Azal se sintió muy afectada por estas declaraciones y que Atay Ulusoy ha estado brindándole apoyo incondicional durante este difícil proceso. Una fuente cercana a Azal señaló: está profundamente afectada y muy molesta por estas afirmaciones. Azal y Atay han estado en el momento más feliz de sus vidas juntos y no permitirán que nadie se interponga en su felicidad. Esta posición conjunta y decidida de proteger su relación y su felicidad ha sido un punto clave en las discusiones y reacciones que han surgido en las últimas semanas. El tema también ha planteado la posibilidad de que la solicitud de Ali Atei para realizar una prueba de ADN llegue a los tribunales. Los expertos legales han destacado que, si bien existe la posibilidad de realizar una prueba de paternidad, este proceso no puede llevarse a cabo sin la aprobación de Azal Kaya. Esta perspectiva ha generado una serie de preguntas y ha añadido una capa de complejidad legal y emocional al caso. Algunos críticos y expertos han señalado que, si Ali Atei presenta pruebas contundentes, el caso podría complicarse aún más y prolongarse en el tiempo. En medio de este panorama tan dividido y emotivo, los usuarios de las redes sociales han estado divididos en dos.
Por un lado, algunos apoyan la necesidad de realizar la prueba y creen en el derecho del padre biológico a saber la verdad. Un usuario comentó, un padre tiene derecho a saber quién es su hijo. Por otro lado, hay quienes sostienen que la relación entre Azal Kaya y Atay Ulusoy debería ser protegida y respetada, sin interferencias externas. En lugar de involucrarse en la relación de Azal y Atay, cada uno debería actuar por su cuenta, afirmó otro usuario. Este debate acalorado sigue generando comentarios y cuestionamientos, con ambos grupos manteniendo puntos de vista válidos y legítimos. Las declaraciones y reacciones han dejado una huella profunda en los seguidores de la pareja y en los medios. El resultado de este incidente ha captado la atención no solo de los aficionados y seguidores, sino también de la prensa y los expertos legales, quienes han comenzado a especular sobre cómo afectará este acontecimiento inesperado a la relación de Azal y Atay. La posibilidad de que Ali Atay decida llevar el asunto a los tribunales ha añadido una nueva capa de tensión y ansiedad a este proceso. Desde el círculo más cercano de Azal Kaya, han surgido informes que sugieren que la actriz está muy molesta y que su círculo íntimo considera que estas declaraciones solo buscan perturbar su paz. No tiene otro propósito que perturbar nuestra paz, habría dicho Azal a sus amigos. Estas palabras indican una posible decisión de romper el silencio y hacer una declaración más clara en los próximos días. La postura de Azal y su determinación de proteger su bienestar emocional y el de su pareja son factores determinantes en este contexto. También es motivo de curiosidad cómo se verá afectado el hijo común de Azal Kaya y Ali Atay, Fikret Ali. Si bien Azal ha expresado que no desea que este problema interfiera más en la vida de su hijo para proteger su psicología, se han presentado indicios de que Ali Atay podría haber hecho estas afirmaciones para fortalecer su vínculo con Fikret Ali. Este aspecto, aunque complejo y doloroso, es un factor que pesa en medio de toda esta controversia. Todos los ojos están puestos en las posibles declaraciones de Azal Kaya y Atay Ulusoy. Los fanáticos y seguidores esperan con ansias cómo reaccionarán y si tomarán una postura definitiva en medio de este torbellino de noticias y rumores. Esta situación parece mantener ocupada a la prensa durante mucho tiempo, y el fuerte vínculo entre Azal y Atay nos hace pensar que juntos podrán superar esta crisis. Sin embargo, la cuestión de si las afirmaciones de Ali Atay son ciertas o solo un malentendido aún está en el aire, y las respuestas pueden clarificarse en los próximos días. El resultado final dependerá de las decisiones y acciones que tomen Azal Kaya y Atay Ulusoy, y el paso de los días nos dirá si esta compleja situación puede resolverse o si el conflicto y la división continuarán afectando sus vidas. La atención mediática seguirá poniendo foco en este caso hasta que todas las respuestas y verdades salgan a la luz.